Estamos ya entonces en Facebook Live, ¿cierto? Sí, pastor. Bien, vamos a orar al Señor, agradecer esta mañana la bendición de estar conectados, poder estar aquí todos juntitos a través de esta plataforma. Mm, Siempre es bueno clamar al Señor y rogar de que Él nos dé gracia para poder aprender un poquito más del mensaje de la palabra del Señor que tenemos hoy día. Así que oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por darnos la bendición de poder reunirnos en esta mañana con nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, con tu presencia, especialmente con tu palabra, quien, Dios mío, nos permite conocerte más, eh, entender con más claridad quién eres tú, cómo piensas, cómo es este evangelio. Por eso es que necesitamos, Señor, tener claridad para poder aprender lo que tú nos enseñas en tu palabra. Bendícenos, Señor, sopla sobre nosotros tu Santo Espíritu, que la inspiración que está en las Escrituras también pueda salir de mis labios a beneficio de mis hermanos que escucharán esta escuela dominical, tanto aquí los que están en Zoom como los que, Dios mío, tendrán la posibilidad de verlo por Facebook. Ruego, Señor, que tú nos dirijas y nos bendigas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a... ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Bien, ok. Vamos a ver la lección que hoy tenemos. Entramos ya al capítulo 5 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 nos toca el día de hoy las lecciones del 1 al 6. Voy a compartir mi pantalla. A ver si me deja compartir. Denme un segundito. Sí. Denme un segundito. Ahí estamos. Ahí están. Ustedes la logran ver, ¿cierto? Vamos a agrandar un poco la letra ahí para que todos la puedan ver. Ya. La lección que hoy tenemos está en Gálatas capítulo 5 del 1 al 6. Por lo tanto, son todos estos versos que acabo de destacar. Ahí lo vamos a destacar. Y dice de la siguiente manera. Yo lo voy a leer en la mía acá. Dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la lección que nosotros hoy tenemos en esta lectura de Gálatas. Entonces, eh, lo que hoy tenemos en realidad es
es una lectura bastante, podríamos llamarlo en ámbitos de enseñanza, bastante teológica. Los contextos que Pablo ahora usa, de verdad es que no son simples si no los estudiamos, porque hay varias palabras que en nuestro vocabulario latino, en nuestro castellano, no tienen el mismo significado que tienen realmente en el vocabulario que quiera expresar, aun cuando es fácil darse cuenta por la idea lo que estas palabras que son complicadas, como por ejemplo libertad, la palabra libertad, la palabra esperanza, si analizamos el contexto vamos a llegar fácilmente a la idea, pero para eso se necesita un estudio, se necesita mirar no de una manera simplista, sino que de una manera un poquito más precisa, ¿ya? Entonces, para ello, esta escuela dominical intentaré en lo posible de no ser tan técnico, pero a la vez también no dejar afuera lo que la explicación del texto, de lo que el texto está diciendo. Lo primero que quisiera mencionarles, mis hermanos, es acerca de la frase que Pablo repite en este capítulo 5 y que es la frase fundamental de toda la carta a los Gálatas. Ya en nuestra primera clase eh, nosotros hicimos la introducción de que tanto Gálatas como Romanos tiene similitudes, tiene en cierto modo conceptos y doctrinas que se repiten continuamente. Sabemos que la idea es la justificación por medio de la fe y una de la promoción más directa del Evangelio es la libertad, que eso es lo que el Evangelio promueve, la libertad, que nosotros los seres humanos y quienes hemos creído en Cristo tenemos que saber qué es lo que el Evangelio nos ha otorgado, y eso es libertad. Ahora, es espero que ustedes me entiendan porque ya en la próxima clase la palabra libertad va a ser definida de una manera más precisa, porque no es el mismo concepto de libertad que nosotros conocemos en nuestro lenguaje. No es el mismo concepto. Por ejemplo, hoy día la palabra libertad está en boga y está en la boca de muchos movimientos. Libertad sexual, libre pensamiento, la libertad del niño, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, pero en la palabra del Señor, la libertad tiene que ver con algo puntual, con algo espiritual, con algo que tiene que ver con la vida interna del ser humano, ¿ya? Pero eso, en realidad, preferiría, en mi calidad de expositor de las escuelas dominicales, preferiría dejar la explicación más profunda de lo que es libertad para la próxima escuela dominical y hoy día centrarme un poquito más en lo que es la justificación por medio de la fe y cómo tratar o de buscar otro medio es una evidencia de que de la gracia hemos caído. Bueno, entonces, debido a eso, mis hermanos, yo quisiera volver a presentarles la lectura que tenemos, pero en otra versión. Permítanme, le voy a agrandar la letra. Ahí estamos. Y acá le ponemos Gálatas 5. Dice en la versión nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, Cristo en verdad
nos ha libertado. Y esta es la preocupación de Pablo, que es eso, y dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esa es la preocupación de Pablo. Y mire, y en la versión de las que nosotros usamos comúnmente y las que tenemos todos en nuestros hogares, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que vendría siendo ese verso que acabo de destacar. Entonces, yo quiero hacer la siguiente salvedad. Primero, un ejercicio importante al momento de traducir es esto. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Su público, por decirlo de una manera, la gente que está recepcionando su mensaje, ¿son judíos o son gentiles? ¿Quiénes son? Si bien es cierto, encontramos en la palabra del Señor que la palabra yugo tiene estrecha relación con la ley y directamente con la ley, ¿ya? Recuerden ustedes el concilio de Hechos capítulo 15, una vez que el tema principal ahí es que se habían levantado y habían dicho que la salvación tenía la necesidad de ser perfeccionada por la circuncisión. Se lo voy a proyectar para que usted lo pueda ver conmigo. Y en esa parte, recuerdo, Hechos 15, a ver, Hechos 15. Recuerden este concilio, dice, si no me equivoco, es el verso 5, dice aquí, ahí lo vamos a destacar, ahí está, y dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandar que guarden la ley de Moisés, ¿cierto? Después responde Pedro en el verso 10, dice, del mismo Hechos 15, y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, y aparece la palabra ahí, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Por lo tanto, si bien es cierto, la idea de Gálatas capítulo 5 hace estrecha relación a no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud, y podríamos decir de que eso hace referencia a la ley, nunca debemos olvidar a quién está dirigida la carta, porque estas personas no llegaron al cristianismo siendo judías. Estas personas no llegaron al cristianismo obedeciendo la ley. Estas personas eran paganas. No se olvide que la región de Galacia es una provincia romana. Por lo tanto, la mayoría de ellos no eran pertenecientes a la religión judía. Y por esa razón, mis hermanos, en en el capítulo anterior, y vamos a volver a leer, en el capítulo anterior, Pablo hace la salvedad en Gálatas 4. Uy, algo pasó, ahí está. Gálatas 4. Pablo hace la salvedad. Dice, pero también os digo, entre tanto, que el heredero niño no difiere, sino que está sujeto bajo tutores
tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, y mire lo que dice, bajo los rudimentos del mundo. Y ahí habla de que ellos como gentiles estaban bajo los rudimentos del mundo. Y en el verso 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, Pablo le está diciendo y está reconociendo en este verso 8 de que las costumbres de ellos eran su servicio a otros dioses. Entonces, yo donde me hago la pregunta, y por eso que les dije que esta clase es una clase bastante más teológica, por decir así, donde yo me hago la pregunta, ¿qué está tratando de decirles Pablo si estas personas no nacieron al cristianismo bajo la ley? Porque no se olvide que en la carta de Pablo a los Gálatas, carta que tenía que ser leída en más de una iglesia, Pablo entiende de que estar viviendo como un incrédulo pagano, sirviendo a los ídolos y bajo una inmoralidad exagerada, o ser un judío piadoso, sujeto a la justificación por medio de la ley, es exactamente lo mismo, porque los dos están desviados del mismo centro. Ellos necesitan exactamente el mismo Salvador. Tanto la moralidad y la falta de moralidad, la moralidad que provee ese supuesto ejercicio por la ley, es como dice Romanos capítulo 2, eso de creer de que la ley, a nosotros como la ley nos enseña algo moral, y yo en mi ejercicio de obedecerla he creado un carácter que está por sobre la media o sobre nuestros pares, entonces creer de que eso me justifica delante de Dios, Pablo dice, esa persona que cree que lo está haciendo bien está tan perdido como aquel inmoral que vive en sujeción a la idolatría. Entonces, cuando encontramos en el capítulo 5 lo que Pablo les está diciendo, asegúrense, asegúrense de estar firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Y ahí hay que hacer una pregunta y una salvedad. ¿Cómo se provocó esa libertad que Cristo le otorga a todo cristiano? ¿Se provocó bajo la observancia y la obediencia a algún requisito de Dios o simplemente por medio de la gracia? Obviamente que la libertad vino únicamente por medio de la gracia. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, asegúrense de seguir, de permanecer en esa gracia, que no se olviden que una vez siendo cristianos, siguen necesitando el mismo mensaje y la misma gracia para permanecer delante de Dios. Asegúrense de eso, porque la tendencia, lamentablemente, es, una vez que soy cristiano, es a querer justificarme por obras. Es a querer ganarme el favor de Dios. Es como lo que exponían nuestros hermanos el año pasado con respecto al despertar de la gracia, es ese ejercicio tan común dentro de las iglesias que creen que la gracia alcanza solamente para el llamado de la persona, donde nosotros les promovemos este evangelio y le decimos, venga Cristo,
va a encontrar en Él salvación, Él perdonará sus pecados, tendrá de usted misericordia, venga a Él. Y después que llegan a la iglesia, les decimos, ahora tiene todas estas reglas que cumplir para que esa promesa se haga efectiva. Eso es precisamente lo que Pablo dice, no lo hagan. Asegúrense de seguir permaneciendo en la gracia de Dios. Fueron aceptados sin obras, serán justificados sin obras. Confíen que Cristo es suficiente. Confíen en eso. Y aunque nos cueste pensar que la justificación es por medio de la fe, tenemos que convencer a nuestro corazón por la palabra de Dios de que no existe otro medio que no sea la justificación por medio de la fe. Que el creer en Cristo, que así como nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y nuestros pecados por Cristo han sido perdonados, ahora Cristo nos transfiere por la misma fe y por su gracia todos los méritos que necesitamos para estar en presencia de Dios el Padre. Entonces, ¿dónde está en realidad nuestro ejercicio? Está en esto, mis hermanos, está en lo que Pablo dice y lo vuelvo a presentar. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y recuerden en esta mañana, y dejémoslos una vez más zanjados, que no solamente les habla que la ley los puede volver a esclavizar, sino que también volver atrás, volver a esa vida pecaminosa, va a evidenciar que la gracia del Señor no ha hecho ninguna operación en ellos. ¿Ya? Eh, Pablo también les dice en el verso 2 de la clase de hoy, dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y voy a leer hasta el 4, dice. Y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y curiosamente, lo que estas personas no han logrado entender, que añadir algo a Cristo es restar algo a Cristo. No sé si entiende bien la frase. Añadir algo a Cristo, si yo creo que necesito Cristo y un grupo de obras más para la salvación, añadir algo más a Cristo, es restar algo a Cristo. Porque si usted añade a su salvación y cree que hay que añadir obras, entonces usted le está restando el valor real que tiene Cristo y su sacrificio. Por eso que siempre hay que entender que añadir a Cristo algo es restarle a Él también algo. Y en ese sentido, estos hermanos de Gálatas no habían entendido de que Cristo tenía que ser suficiente, que Cristo debía bastar para permanecer en esa salvación y en esa libertad. Ahora, es muy curioso, mis hermanos, aquí lo que sucede, porque Pablo les dice, mire, les voy a testificar algo. No les servirá de nada. No les servirá de nada si ustedes se circuncidan.
Es decir, si ustedes pretenden alcanzar un nivel espiritual que esté fuera de Cristo, y ese nivel espiritual, ustedes en vez de encontrarlo en la gracia, lo quieren encontrar en la ley, les digo ahora, de nada les aprovechará Cristo. Porque si yo no confío y como cristiano de que Cristo lo es todo y que puedo encontrar algo fuera de Él, en realidad no he entendido qué es Cristo ni quién es Cristo. Pablo les dice por el contrario, les dice que si ellos otra vez, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, si si ese hombre quiere tomar ese camino, ese hombre va a entrar en angustias, se va a sentir siempre incompetente, se va a sentir siempre deudor, va a entrar en temor y el resultado final de todo va a ser una inseguridad, porque va a tener que estar obligado a guardar toda la ley. Si se circuncida, va a tener que guardar toda la ley. Y dice el verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo me pregunto, este verso, y valga que nosotros tenemos una recurrente práctica de una buena hermenéutica, este verso está hablando de que la salvación se pierde. No, no está hablando de eso. Está hablando de algo mucho peor. Está hablando de que si yo me circuncido, en realidad yo me desligo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo todavía no he entendido que Cristo es la fuente única que puede justificar mi vida. Si yo creo que la observancia a la ley es, y la obediencia a la ley es el medio de justificación, yo todavía no he conocido la gracia. No la he conocido. Y fíjese una cosa, ¿por qué no la he conocido? Porque nosotros creemos, en realidad, y precisamente Gálatas nos ha dicho mucho de eso, nosotros creemos que Dios comienza a formar su iglesia desde el principio. Eso nosotros creemos que el protoevangelio comienza a nombrarse desde Génesis en adelante y que la formación de su pueblo y su iglesia ha sido la transferencia de todo ese proceso desde el llamado, desde la creación de Adán, el llamado de Enoc, el llamado de Noé, las promesas de Abraham, cómo Dios nos enseñó cómo es su persona, la elección y el llamado de Israel. Nosotros entendemos todo eso. Nosotros sabemos todo eso. Nosotros sabemos que es Dios quien está operando en su gracia soberanamente en lo que nosotros conocemos, el pacto de gracia. Eso lo sabemos. Pero miren lo que nosotros debemos entender. Cristo es tan suficiente de que una vez que Él rinde su vida, entrega su vida en la cruz por nosotros, la iglesia, Él lleva una vida obediente a la ley desde la cuna hasta la tumba. Él fue el sin pecado, el impecable. Él cumplió toda la ley. Al octavo día de él siendo un niño fue circuncidado.
y la intencionalidad del Evangelio es meter a la iglesia dentro del cuerpo de Cristo, mi pregunta es, ¿cómo se me puede ocurrir a mí pensar que debo circuncidarme ahora que la gracia me ha alcanzado? Porque no tiene sentido, porque la circuncisión se hace una sola vez. Y si yo estoy en Cristo, yo ya estoy en un cuerpo circuncidado. Por eso que debo entender de que en Cristo estamos completos. Y si yo busco la circuncisión como un método de perfeccionamiento espiritual, quiere decir que no estoy en Él. Porque la circuncisión no se puede hacer dos veces. Y por eso es que Pablo dice, aquí dice el verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Porque si tú haces esa circuncisión en tu cuerpo, quiere decir que la circuncisión de Cristo es la que no te ha alcanzado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? Si tú te circuncidas, no estás en Cristo. Te desligaste de Cristo. Crees que su circuncisión no te alcanzó. Crees que su justicia no es la que te ha abrazado. Tú has buscado tu propia justicia. Por lo tanto, no está hablando de la pérdida de salvación. Está precisamente diciendo de que ese pensamiento y esa persuasión nace en personas que todavía no conocen la gracia de Dios. No saben que la gracia de Dios es suficiente. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo de que un cristiano puede llegar a perder su salvación si se circuncida o se vuelve a la obediencia a la ley. No, lo que está tratando de decir Pablo, hey, si esa es vuestra conducta, es porque de la gracia te caíste. En ese sentido, no has entrado a la gracia del Señor, mientras la gracia debiera ser esa savia que sostenía el ramo, la savia no fue sostenida por la gracia del Señor. Y yo quiero mencionarles que Pablo precisamente hace esa ilusión, pero él tiene en su conciencia y en su mente y explicación el deseo de que los hermanos en realidad no pensasen así. Y él llegó a pensar, y me atrevo a decir por la lectura, de que Pablo creía que los hermanos no pensaban así, pero necesitaban entender esto, porque el verso 10 de este mismo capítulo 5 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensarais de otro modo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo confío con respecto a ustedes, que ustedes no tienen un pensamiento diferente, de que lo que yo estoy transmitiéndole es precisamente lo que ustedes piensan. Lo que pasa es que hay quienes les perturban. Eso es lo que pasa. Y esa persuasión de estos perturbadores no procede de Dios. Por lo tanto, esa es la razón por la que el verso 1 comienza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si bien es cierto, nosotros creemos que por la gracia del Señor nosotros estamos en las manos del Padre, el Hijo nos ha puesto en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, pero sabe que la libertad es frágil y nos vamos a dar cuenta la próxima semana, la libertad es frágil. Y nosotros, y en muchos pasajes, vamos a encontrar donde Pablo nos habla de una manera, eh, en realidad, militar, en un vocabulario más de milicia, nos habla el esfuerzo que nosotros debemos mantener por, por estar firmes en esa libertad. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos.
eh, manténganse firmes. Yo les de verdad les digo, mis hermanos, comúnmente lo que ocurre dentro de la cristiandad, y esto pasa únicamente en la cristiandad latina, no creo que pase en esa cristiandad más madura, es que nosotros con facilidad las ideas que se nos van presentando nos encandilan. Y eso debe pasar producto de la inmadurez de nuestra cristiandad latina. Somos muy inmaduros todavía, todavía no hemos llegado a una cierta madurez. Nos tragamos todo nos tragamos todo lo nuevo que se nos viene exportando de personas que se creen inteligentes y están tratando de innovar con el evangelio. Así también en una congregación inmadura, Pablo debe recordar, en el caso de Gálatas, debe recordarles la firmeza que deben tener en la gracia del Señor y la confianza que deben tener en Cristo. Yo lo digo con respeto, de verdad, créame, como lo dijo Julio César, con respeto, con respeto. Pero lo digo con respeto, de verdad. No hemos tragado aquí en Latinoamérica una infinidad de cosas. El apostolado, las profecías, una infinidad de cosas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tenemos un cristianismo muy inmaduro, muy inmaduro, que está más basado en la entretención, en el espectáculo, en querer sentir algo en el corazón, tener algo que me permita a mí subjetivamente creer que estoy en el camino correcto y la palabra de Dios no nos es suficiente. Mi hermano, tú no tienes que sentir nada, tú tienes que creerle a Dios. Tú no debes sentir ni una cosquillita, ni una emoción, ni algo que te saque una lágrima. Claro que en la medida en que te acercas a Dios y conoces más a tu Salvador, pasan cosas dentro de ti. Pero no es esa la finalidad del Evangelio. La finalidad, de ejemplo, la finalidad de un buen predicador no es llegar a que después de una reunión, si todos saltaron, si todos eh, tuvieron una expresión así de euforia, nos quedamos contentos, ah, vimos la gloria de Dios. No, eso habla de una congregación demasiado inmadura, muy inmadura, que necesitan la subjetividad para poder permanecer y mantenerse. Nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos a Cristo. Y necesitamos a Cristo y su palabra. Necesitamos que Cristo nos sea suficiente. Si Cristo no nos convence, si su gracia no nos ha alcanzado, en realidad, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza podría haber fuera de su gracia? Entonces, en este sentido, Pablo, esa es la razón por la cual le dice, hey, de Cristo te desligáis, los que por la ley os justificáis. Mire, déjeme leérselo en la versión de la nueva traducción viviente. Dice aquí el verso 4, lo voy a destacar. Dice así, ese verso dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y esa es la verdad. Y Dios nos bendiga a nosotros, en realidad, ahora vamos a nosotros, Dios nos bendiga a nosotros para realmente creer que la gracia del Señor es suficiente, que no necesitamos más que la gracia del Señor. Ahora, vámonos a los últimos dos versos de la lección del día de hoy.
Vámonos a los dos últimos versos de esta lección. Permitidme compartir pantalla de nuevo. Dice, verso 5. Perdón, estoy en otro capítulo. Verso 5 y verso 6. Pues nosotros, y aquí incluye a quienes tienen un buen conocimiento, incluyen a aquellos a los cuales Cristo le es suficiente. Y cuando él ocupa el conector gramatical, pues, eso quiere decir que Pablo está tratando de decir que aún ellos todavía están en Cristo, que lo que están recibiendo es simplemente un engaño, pero todavía ellos no se han desligado de Cristo. Ese es un conector gramatical consecutivo. Y dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vámonos al verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Y sabe, precisamente esta es una de las palabras que yo destaqué eh, referente a lo complejo que es usarla en nuestro lenguaje latino, porque en nuestro castellano la palabra esperanza es algo incierto, ¿me entienden? Si usted analiza bien cómo nosotros usamos la palabra esperanza, o la usamos siempre con una especie de incertidumbre, como por ejemplo, tengo esperanza que te va a ir bien mañana. Y tú dices, oh, ojalá así sea. ¿Por qué? Porque la solo hecho de incluir la palabra esperanza en tu frase te hace sentir inseguridad, ¿cierto? O espero que mañana no esté nublado, sino que sea un día de sol para ir a la playa. Y alguien puede decir, ojalá así sea. El hecho de que uno ponga la palabra esperanza en una frase pareciera que no da la seguridad. Pero fíjate que en el texto, y esto debemos saber que en la Biblia la palabra esperanza tiene otra connotación. En vez de tener una connotación incierta, la connotación en la Biblia es una connotación de plena seguridad. La palabra esperanza, de hecho, es mucho más profunda en el idioma bíblico, y especialmente entendiendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el idioma griego la palabra esperanza no es una palabra de inseguridad, sino que es una palabra de certeza plena. De hecho, la palabra es elpida. Esa es la palabra que nos habla de la seguridad que una persona debe tener acerca de lo que espera. Mire, voy a hacer un ejercicio. De hecho, esta es una de las herramientas que yo comúnmente uso en estudio y se los voy a mostrar. Dice el verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Mire, mire, este es el ejercicio que voy a hacer. Voy a destacar la palabra esperanza, la voy a destacar y voy a hacer doble clic. Aquí, no sé si me logran ver, aquí la palabra esperanza viene de un griego que se llama elpis, pero realmente, que quiere decir confianza,
pero ahí en el original decía elpida, que es un derivativo, y dice, esperar con anhelo, por lo general con placer, con expectación o con confianza. Esa es la idea de la palabra esperanza. No es una incógnita, no es ojalá se cumpla, sino que lo que está tratando de decir en el verso en que yo espero seguro, mi hermano, seguro esto va a ocurrir con seguridad. Yo espero con seguridad por la fe esa justicia que para mí está revelada. ¿Y qué significa esa justicia? Esa justicia significa de que Dios prometió que en el momento en que yo me pare delante de su tribunal, Dios tomará su justicia y la depositará en mí, de modo de que yo frente a Cristo no seré un condenado, seré justificado por los méritos eternos de Jesucristo. Esa es mi esperanza, confianza. Mire, y para argumentar más el tema, recuerden ustedes que hay un pasaje que lo presenta mejor, que es el libro de Hebreos, Hebreos 11. Mire lo que dice. Se lo voy a presentar en las dos Biblias. Hebreos 11. Dice en la Biblia que usted tiene en su casita. Es pues la fe, escúchelo bien, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice ese pasaje. Repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Siempre los vocabularios, en el vocabulario bíblico, la esperanza, la frase esperanza, la palabra esperanza estuvo puesta en una frase de convicción, en una frase de seguridad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mire, se lo presento en esta otra traducción. Y dice así, ahí se lo destaco, dice así. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, Pablo está diciendo, pues nosotros por el Espíritu, dice el verso 5, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Y le está diciendo, tengan seguridad, tengan seguridad que lo que viene es seguro, por el Espíritu es seguro. ¿Y qué es seguro? La justicia de Dios caerá sobre ustedes. Nunca lo duden. Tengan seguridad, la justicia de Dios caerá sobre ustedes. Y si ustedes necesitan méritos para entrar al cielo, Dios transferirá los méritos de Cristo y los depositará en su cuenta. Eso está diciendo. Ahora, ¿cuál es la actitud frente a tal seguridad que un cristiano debe tener? Dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión. Lo que está diciendo es, en Cristo Jesús ni una exagerada religión, ni una desbordante paganismo valen algo. En Cristo Jesús no valen nada, sino que la fe que obra por el amor. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué? En Cristo Jesús lo único que vale, la única evidencia es que esa fe te ha llevado a creer tanto en Cristo que tú lo amas y sabes que no hay otra esperanza para ti que no sea
Cristo. Te ha llevado a amarle. Y está hablando de una confianza profunda en la persona que hoy día es el amor de tu vida, Cristo. Eso está tratando de decir. Y sabe que referente a esto, eh, yo me di cuenta de algunas cosas. En realidad, de que si hay un fruto que nos regala la esperanza, esa seguridad, es un amor por Cristo, porque al reconocer de que no hay otro medio para mí, no hay otra forma, no existe otra posibilidad que no sea en Él, yo me aferro, me abrazo a Él, lo tomo para no soltarlo, porque Él es la expresión máxima de mi confianza. Yo no lo amo hoy día porque tengo miedo al castigo, porque si no es por Él, me voy a ir al infierno. No, yo lo amo porque es la razón de mi seguridad. Todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, lo deposito en gratitud, no lo uso a Él como un medio, sino que su amor y su gracia me han convencido de la benignidad y de la misericordia que Él ha tenido conmigo sin merecerlo. Mi hermano, sin merecerlo, nosotros estábamos destinados, nacimos destinados para el infierno. Sin embargo, Él nos abrazó y al nosotros entender con claridad esas cosas, no lo usamos como un medio. Me refiero a Él, le pongo un ejemplo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si tú fueses una persona de mucha riqueza, tuvieras muchas posesiones y en un día señalado, tu esposa te dice que en realidad se casó contigo por interés y que realmente lo que tenía en mente tu esposa no era el amor, sino que era el hecho de que ella no iba a pasar necesidad contigo porque tú tienes tantas posesiones que vas a poder suplir todas sus necesidades para no pasar pobreza. ¿Cómo te sentirías? ¿No crees que te sentirías usado? Si no hay amor de por medio, ¿no crees que en realidad diga, oh, esta persona no la conozco? Ah, esta persona realmente no la conozco. Esta persona me usó como un medio, pero su amor no estuvo nunca conmigo. Y Pablo está diciendo que precisamente la gracia del Señor nos ha llevado a amar tanto a Cristo, de que, hermano, ninguno de ustedes debiera estar pensando en el infierno. Ninguno de ustedes debiera estar pensando en la condenación. Su amor por Cristo debiera ser tan grande de que para ustedes eso ya es un cuento pasado. Porque no usamos a Cristo como el objeto de nuestra salvación. Lo usamos a Él, no lo usamos a Él, sino que lo tomamos, lo abrazamos porque Él es precioso. Es como Pedro dijo en su carta, cuando dijo, hoy mire, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para ello dice, ciertamente, Él es roca de tropiezo. Pero para nosotros los que creemos, dice Pedro, Él es precioso.
¿Y por qué es precioso? No porque me salvó únicamente el infierno, sino que yo no puedo entender cómo es capaz, cómo un Dios es capaz de amar a una criatura tan pecadora como yo. No lo puedo entender. ¿Cómo es posible que un ser tan santo, tan perfecto, ame a una criatura tan pecadora como yo? Si su amor no es capaz de rendirme, en realidad no he entendido la gracia. Escúcheme. Por eso que yo creo, mis hermanos, que el látigo nunca, nunca, mi hermano, nunca incentivará a las gentes a una obediencia genuina a Cristo, sino que es como Pablo dice, es el amor de Dios el que nos contriñe haciéndonos pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, es decir, su muerte nos alcanzó a nosotros, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo quien nos constriñe. El hecho de que su gracia se ha revelado tan ampliamente es que hoy día yo no me pierdo en la escuela dominical, porque donde se hable de Él está mi amor, está el amor de mi vida. Que donde se hable de Él está la persona más importante para mí. Así que en esta mañana, mis hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia nos permita entender lo que Pablo quiso comunicar. Y que esto, lo que Pablo quiso comunicar, no sea de aliento para nosotros. ¿Sí? Sí, una pregunta en Perdón, relación a la clase. ¿quién pregunta? Dice, no, es parece de nuestra iglesia, me la reenviaron. Dice en la consulta, por favor responder. Bueno, ahí está. Perdón, detengo un poquito porque hay una consulta de alguien, Sí, dice. dice, bueno, la ley no es mala. Una vez mi pastor años atrás nos decía, la ley con Cristo nos bendice, pero la Perdón, ley... perdón, perdón, le repito. Está bueno, ¿no? Sí, Ah, mire, gané micrófono por la pregunta. Ya, dice, esta es una consulta que se pide, por favor, responder. Bueno, la ley no es mala. Una vez mi pastor años atrás nos decía, la ley con Cristo nos bendice, pero la ley sin Cristo es muerte. ah, claro, perfecto. Y de Ahí, es hecho, una no, pregunta que no, llegó. no sé si es pregunta o una afirmación, pero esa es la verdad, porque no nos olvidemos que la ley fue añadida a la promesa. Por lo tanto, la ley Es anónima la no pregunta. es mala. Al contrario, la ley de Dios fue añadida a la promesa. La ley nos permite a nosotros entenderlo, hermano, lo necesitados que estábamos y lo grande que fue la promesa. Que esa, que nuestra condición humana no merecía ser amados como lo somos. No lo merecía. Por eso que la ley sin Cristo en realidad mm, y usarla como un instrumento de justificación es un error. Pero la ley hoy día en Cristo nos hace entender cuán grande es el amor de Dios, su gracia, por haber amado a pecadores como nosotros. Así que mis hermanos, no nos olvidemos, bueno, para terminar, no nos olvidemos el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Eso es lo que vale, la fe que obra por el amor. ¿Cómo sabes que tú tienes una fe que te ha regalado la gracia del Señor? Es una fe que obra mediante ese amor. Tú amas a Cristo porque sabes que Él te amó primero. Tú amas a Cristo porque sabes que Él derramó su amor sobre ti por el Espíritu Santo que se te fue dado. La fe de un cristiano obra por el amor. Jamás va a pensar en justificarse en otra cosa que no sea Cristo. Sería desligarse del amor de tu vida. Eso sería, ¿no? La fe obra por el amor. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Te invito a orar y clamamos al Señor por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por esta bondad hermosa de poder, Dios mío, a través de tu palabra, fortalecer nuestros vínculos afectivos contigo, porque en realidad hay una profundidad tan grande cuando Pedro dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo solo tú tienes palabras de vida? No, no hay más fuera de ti, Señor, no hay más. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Enséñanos a amarte más. Porque si tú, siendo un Dios infinito, te hiciste carne, Señor, para venir y amar a pecadores como nosotros, oh Dios mío, nos faltaría la vida para amarte como tú nos has amado. Gracias, Señor, en esta mañana, porque en realidad vamos a ti no por miedo al castigo, ni al temor, ni mucho menos. Vamos a ti con amor. Vamos a ti con gratitud. Y eso es lo que tu palabra continuamente nos transmite y nos enseña. Gracias, Señor. Gracias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, bueno, la próxima semana dejaremos el tema de la libertad. Hay varias cosas que podemos decir de ahí de la libertad. Y, y vamos a poner atención en ese tema. Si bien es cierto, comenzaba nuestra clase de esa manera, pero como la próxima semana se viene puntualmente una explicación bien hermosa acerca de la libertad, lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos ahora a pasar a las oportunidades. Espera un poquito. Ahora sí. Voy a acercarme con mi ayudante, que se ríe el guatoncito. Así Ya. que vamos a ¿Me compartir. escuchan? ¿Ah? Que se escucha un poquito, digo A ver, yo. abre. ¿No? Ah. Sí, sí te Ya. escuchan. La primera oportunidad es para la tía Yane. Ah, está ya arreglado esto. Esto está arreglado. Ya. Para la tía Yane la primera oportunidad. Hola a todos, primeramente, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Sí. Bueno, Pueden dejar. gracias al Israelito por esta oportunidad. Saludo a todos mis hermanos, un abrazo para todos. Quiero agradecer al Señor en esta mañana por su palabra, por su obra perfecta. Y pensaba mientras las clases han ido avanzando y hoy, qué torpeza. ¿La pueden dejar como spoiler a ella para que se vea? Yane, o sea, yo creo que sería mejor que la Yane apague su cámara porque no tiene muy buena conexión. Entonces se le está quedando pegado también el audio. Por eso no le hago el enfoque todavía.
Oh, qué raro. Ya. Entonces ahí, ahora que hable nomás, pues. La Hab- escuchamos. Ok. Gracias, Tane. Entonces pensaba a medida que avanzaban las clases y mientras estudiábamos esta hermosa carta, que es la carta, dicen, de la emancipación, la carta de la libertad. Martín Lutero decía que era su Catalina, que era como su amada, por lo que se expresa en ella, por esto de la libertad cristiana. Y yo pensaba mientras estudiábamos qué torpeza la nuestra, de saber que somos salvos y justificados solo por los méritos de Cristo. Qué torpeza es andar de continuo con nuestra lista de méritos a cuestas, llegar ante Dios continuamente con esa lista de méritos personales, y también mostrársela a nuestros hermanos. Esa es una torpeza, y pensaba en eso. Somos salvos solamente por los méritos de Cristo, somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe. No tenemos una justicia intrínseca en nosotros mismos, sino que una justicia que nos fue imputada, la justicia de Cristo. Entonces agradecía al Señor, como usted decía, podemos tener una confianza absoluta en su obra, absoluta. Somos salvos por gracia y somos sostenidos en este camino por la misma gracia. Entonces alabo al Señor en esta mañana por lo que Él nos ha compartido, por su palabra, y me quedaba con eso que decía mi pastor. Él es la expresión máxima de nuestra confianza, su obra es completa, sus méritos son perfectos, absolutos. Y escuchaba el otro día ahí una frase que me gustó mucho, que dice, Cristo más nada es todo. Solamente necesitamos a Cristo, solamente sus méritos son suficientes. Así es que alabo al Señor en esta mañana, le doy gracias. Y bueno, estas serían mis palabras. Amén. Amén. Un gusto, Yanelita, escucharle. Una bendición. Ahora la oportunidad número 2 a la hermana Eliana. Ahí está. Tiene que desmutear. Ahí ¿Me sí. escuchan? Sí, le ¿Sí? escuchamos. Sí. Buenos días, Bueno, primeramente. Contenta estoy mirando el rostro de las hermanas y mi corazón se alegra. Le agradezco al Señor porque esta vez me acompañó el internet. Hermano Osvaldo, hermana Sandra, hermana Flor, y a todos un cariñoso abrazo. Le agradezco al Señor. No tengo las palabras, en verdad. Yo soy re buena para conversar, soy hasta latera, pero para agradecerle al Señor que haya tenido tanta misericordia de mí, me faltan las palabras. Que Él haya hecho todo por esta persona que soy yo, porque a veces usted conversaba una vez que uno se desmerece mucho. Yo tengo un alto concepto de mí, pero ante el Señor no soy nada. Y todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que he logrado, los triunfos, las caídas, el levantarme en esta vida, ha sido solamente porque el Señor ha tenido de mí misericordia. Y como usted decía, la esperanza es como que ojalá ocurra. No, yo tengo la certeza de ser hija de Dios, amén. que Él me ha amado, me ha protegido, ha tenido lástima de mí, he llorado, me ha consolado, ha puesto risa en mi vida, ha hecho tantas cosas buenas sin merecerlas, méritos ninguno, porque antes, cuando uno recién entra al Evangelio, le dicen, si tú haces esto, te va a ir súper bien. Yo sí creo en las promesas del Señor, lo que habla de que nunca fui joven, envejecí, no he visto un justo desamparado, ni la simiente que mendigue el pan, Amén. porque Él lo dice, honra al papá, a la mamá, y serás de larga vida y te hará bien, es porque Él lo dice, no porque yo hice mérito, porque yo todo lo que he hecho en esta vida
es tratar de agradar al Señor, pero no para ganarme la salvación, porque esa me la prometió el día que tuvo lástima de mí. En esta mañana le agradezco mucho al Señor todas sus misericordias. Yo no me voy buscando palabras mientras usted predica, no, yo solamente le escucho y la palabra esta mañana me produce alegría, reconforta y el poderlos ver me acompaña. Gracias por esta oportunidad, mi pastor, y quiero agradecer también a los hermanos las oraciones, porque los días viernes con mi familia nos reportamos todos por Zoom, nos comunicamos unos a otros y todo es también hasta ahora, como me preguntaba hermana Sandra la otra vez, y han sufrido algunos traslados. La chica que estaba en La Serena ya la tienen en Santiago y posiblemente la traigan de refuerzo acá a San Antonio. Bueno, el Señor donde quiera que estén los resguardará. Le agradezco esta oportunidad a mi pastor, cariños a todos, y para el Señor que sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén, amén. Queremos también, mis hermanos, saludar a los hermanos que están por Facebook. Sé que está la hermana Cecilia Hernández, el hermano Jorge Alvarado, la hermana Valentina, el hermano Kevin, el hermano Christopher, la hermana Sandra Hernández. Ah, es la Noemí. La Noemí con la hermana Sarita. Cariño, la hermana Sarita Mesa. Muchos cariños. Sarita Plaza. Sí, Sarita. Mira, está el hermano Gabriel, el pastor Jeremías, la hermana Carolita Gómez, Juanita García, la hermana Leontina, el hermano Javier, la hermana Saray, el hermano Ever Bahamonde, mire, el hermano, la hermana Sonia Navarro, el hermano Raúl Segura, muchos cariños, hermano Raúl, cariños desde acá, el hermano Julio, la hermana Mónica, la hermana Cecilia García, el hermano Hugo Villalobos, la hermana Carolina Maldonado, Misael Díaz, la hermana Magdalena Mesa. Muchos cariños para todos ustedes. Corazones a todos ustedes. Ya, hermano Israelito, el coordinador que tenemos. La tercera oportunidad al hermano Jovino. Ah, el hermano Jovino, ya hay de menos los pollitos. Sí, lo extraño. Tiene que sacar el micrófono. Tiene que sacar el micrófono, que está en rojo. No lo escuchamos. Ahí está. No, El micrófono. el micrófono. El micrófono. La Sarita más cibernética parece. O que el Tane lo haga. ¿No lo puedes hacer tú, Tanelito? Ahí, Ahí Ahí lo pagaste, ahí, pues, ¿me escucha? sí. No, pues está activado. ¿Escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. Ya, dale. Ya. La Sari salió arrancando porque no quería que me diera a mí la porque no a ella. Esa es mi hermana Sara, mi esposa. Ya te Gracias, escucho, Señor. ¿Me oyen? Sí, Gracias, Señor, por su misericordia, ¿no? De estar oyendo de esta escuela dominical. Cabríate. parece. Ya. Ay, no sé qué pasó. ¿Ya? En donde poder oír que la única forma de obtener una libertad es solamente por Cristo el Señor. Amén. Antiguamente, cuando el Señor me llamó a mí al Evangelio, se vivía mucho bajo de cosas que agregaban que tenemos que hacer para poder tener la salvación. Y a lo cual que eran errores que a través del tiempo el Señor han ido dando una luz y sacando
sacándonos del error en qué consistía la salvación solamente creyendo en Cristo, porque Él solamente nos justificó. Y había errores, pero ya de poder ver, si yo, para poder tener la salvación, tengo que hacer esto, este otro, cuando la salvación es un regalo del Señor. Amén, amén. No hay nada más. Ahora, bajo las conductas que yo tenga o que pueda tener el hermano, eso depende del Señor, cómo Él nos va construyendo en nosotros. No soy llamado a apuntar con el dedo a mis hermanos, porque el cambio lo va produciendo el Señor en nosotros. Amén. Muchas gracias doy al Señor por toda su misericordia y de esta bendición, el estar en la escuela dominical, bajo la tecnología, bajo estos sistemas. Permite al Señor que todos mis hermanos no lo alejemos de este sistema, sino que congreguémonos más, juntémonos más para recibir la palabra del Señor, a lo que el Señor nos está enseñando bajo los instrumentos que Él ha tomado para señalarlo, el camino, la dirección que tenemos que tomar para poder un día vivir con esa esperanza, viviendo con esa esperanza y en esa libertad, no bajo de la esclavitud, sino que la libertad en Cristo. Amén. Señor que me ha dado esta bendición, para Él sea toda la honra y toda la gloria sea para Él. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano Joaquín, una alegría verle. Una bendición. La cuarta oportunidad para la hermana Alejandra. Israelito. Ahí. No, vuelta, Ya va de estoy de nuevo. motivo, parece, ¿no? Listo. Te escuchamos. Se ríe Ricardo de mí, de aquí al lado. Le doy gracias al Señor. Hola a todos, primero buenos días. Le doy gracias al Señor por su escuela dominical, por su palabra, porque como decía la hermana Yanela, ha ido, yo creo que ha ido cada vez más linda y uno cada vez tiene que ser más agradecida, soy cada día más agradecida del amor que Dios tiene por mí. Le doy gracias al Señor porque Él me encontró y me invita a vivir bajo ningún precepto legalista. Ningún precepto legalista. Dios no tiene reglas que yo tenga que cumplir. Le doy gracias al Señor por su palabra, porque Él me enseñó que si yo estoy confiada en Cristo, en su gracia, en su sacrificio, no tengo que añadir nada más a la obra. Entonces, si yo añado algo más, no estaría creyendo completamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor porque por su amor, porque Él me invita a vivir bajo esto, bajo su gracia, bajo su misericordia. Y bajo esto tengo que vivir, si Dios quiere, bajo su misericordia hasta el último día de mi vida. Porque si no vivo bajo la gracia del Señor, estaría como despreciando su sacrificio. Así que le doy gracias al Señor que me ayuda a mantenerme firme, en sus caminos, obediente a su palabra, que eso no es el legalismo, es la palabra del Señor habla, que nos ha hablado, como dijo el hermano Jovino, de los frutos también. Y gracias al Señor por su escuela dominical, le doy gracias al Señor. Yo, en verdad, igual le digo a Ricardo, no me gusta mucho que me hable porque me pongo como nerviosa, me da pena, porque los extraño mucho, los extraño demasiado, extraño y anhelo el día en que vuelva a la iglesia. Yo digo, cuando uno aparece propaganda de repente dice, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando termine esta pandemia, cuando termine la cuarentena? Y yo, lo primero que pienso es llegar a la iglesia, porque de verdad, hermano,
Le doy gracias al Señor porque Él nos ha acompañado en esta, aunque yo creo que no, nadie pensó que iba a llegar y Dios ha sido con nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tiene tanta misericordia y tiene tantos testimonios que contar del inmenso amor que Dios ha demostrado con nosotros en esta situación. Amén. Eso, bueno, para el Señor sea honra y gloria y para mí su misericordia. Cariños, cariño hermana Alejandra, cariño hermano Amén. Ricardo, muchos cariños, Dios les bendiga, una alegría, Gracias, gracias. una alegría. La quinta oportunidad de los hermanos Escobar a la tía Sandra. Ay, mire. Sí. 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 ¿Sí? Está. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Hola, tienen- mi niño hermoso. Tienen que apagar la tele, bajar el volumen a la tele. No, puede que el Carlito, porque el Carlito estaba en celular. Tenemos como ¿Sí? 5 computadores prendidos. Tenemos puro rebote para todos lados. Ay, no escucho. Espérame. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. sí. Ahora sí. Un cariñoso saludo a todos mis hermanos. Hermosa la escuela dominical, como el Señor nos viene hablando esta libertad y es algo que todos hemos caído en la ley. Y hablamos acá como familia que la ley siempre como que produce como esa división. Se dice hay que hacerla, no hay que hacerla, qué es lo que es la ley. Y se ha venido hablando bastante con respecto a esto en Gálatas. Y decía nuestra hermana Yanela que, claro, Lutero decía que era una carta preciosa de libertad. Y si uno en Cristo tenemos esta libertad, como hoy día el Espíritu Santo nos mencionaba, y que nos cuidemos, decía constantemente el Señor hoy día, de vivir esta libertad, porque somos oidores olvidadizos y tendemos a seguir patrones como seres humanos y nos cuesta sacar esos patrones. Así que el Señor constantemente en Gálatas nos está hablando de esta libertad, que esta carta quede en mi vida, quede en la vida de mis amados, de mis hermanos, de poder vivir una vida libre en Cristo y no un libertinaje, ni tampoco un legalismo. O sea, ambos extremos están mal. Pero poder disfrutar la vida en Cristo. Los judíos se preocupaban mucho de esto, de que había que cumplir la ley y que había que cumplirla, y Pablo les dice, y claro, después ustedes le dan cargas pesadas a ellos, que ni siquiera ustedes con un dedo las puedan mover. Y así muchas veces somos nosotros. Entonces por eso necesitamos que el Señor constantemente nos recuerde esta libertad, que saque nuestra mente de la esclavitud, saque nuestro corazón de la esclavitud, nuestro espíritu, y que podamos disfrutar esta vida en Cristo, esta ley que nos muestra lo miserable que somos y la necesidad que teníamos de Dios. Y le doy gracias al Señor porque una de las... me recuerdo uno de nuestros primeros devocionales como familia, era lo que decía nuestra hermana Alejandra, que sale, ¿qué será lo primero que vas a hacer después de la... Hace 3 meses o sí. Eso fue hace 3 meses. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer después de todo esto? Cuando ya se ha permitido salir, qué sé yo. Y claro, pues todos en nuestra mente pensamos, y el devocional fue cuando Noé bajó del arca. ¿Qué fue lo primero que hizo? Y esa es nuestra condición, lamentablemente. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo. Y le doy tantas gracias al Señor porque Él está en nuestra vida ahora. Bueno, el que no sabe, descubra qué fue lo primero que hizo Noé cuando bajó. Con Luis Miguel. Cuando bajó del arca. Y doy gracias al Señor, le envío un cariñoso saludo a mi amado hijo que está por allá lejos, está trabajando, pero está viendo la escuela dominical, a nuestro hermano Jimmy, que también la está viendo. El hermano postizo. Claro. Les extraño mucho. Vi la primera reunión que tuvo la iglesia del pastor Miguel Núñez.
Hoy me imagino nuestra iglesia así, lloraba y me contentaba por ellos también porque pudieron reunirse. Ellos ya se están reuniendo en su templo y yo cuando lo vi, me emocioné, pero mucho, mucho, porque son mis hermanos, no los conozco, pero son mis hermanos en Cristo y me gocé juntamente con ellos en su reunión. Así que, hermana Alejandra, esperamos ese día cuando nos encontremos. Y a todos mis hermanos, un saludo a mi pastor, mi pastora. Israel, Mateo, José, lo extraño, Chani. A todos mis niños igual lo extraño. Ya, y no hablo más porque si no voy a llorar. Un saludo al hermano Ricardo, que es jefe del Tanelo. No se pongan envidiosos, ese también fue mi jefe. La sexta oportunidad para la hermana Anita Silva. Que estaba de tempranito, la Anita conectada, y junto con la hermana Eliana, estaban tempranito, las primeras que estaban ahí en la escuela dominicana. Mamá tiene que apretar el micrófono. El micrófono, ahí está, ahí está. Tengo mi asistente yo aquí también, po. Bien Me así. ayuda ella. Así que, Sí, el spoiler lo dejamos con la Anita. contenta. También es gordita. Ahí está. Contenta, mi pastor. No voy a hacer caso a lo que escuché por ahí de Tanelo, porque él está peor que yo. Contenta, mi pastor, de poder verles a todos, escuchar a mis hermanas, cómo tenemos este mismo sentir de que nos extrañamos tanto, pero gracias a la misericordia del Señor podemos disfrutar de escuchar su palabra, de aprender, de que el Señor a través de su Espíritu Santo se encarga de irnos perfeccionando día a día y enseñándonos cosas que se nos olvida, como decía la hermana Sandrita, somos oidores olvidadizos, pero el Señor se encarga de recordarnos de que Él es suficiente, de que Él lo hizo todo, de que sumarle algo a esta obra que Él hizo es restarle a la gran obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, y por haber muerto por nosotros es como casi tirarlo en la cara. Ofendemos al Señor cuando queremos hacer obras para justificarnos, para alcanzar esta salvación. Yo aquí anoté muchas cosas porque soy mucho de anotar, porque es la forma como que yo voy grabando en mi cabecita, en mi corazón ahí. Y lo que decía usted, pues añadir algo a Cristo es restar algo a Cristo. Y la ecuación que hacía la hermana Yanela es Cristo más nada es todo. Y Cristo es suficiente, y Cristo es basta para nuestras vidas, no tenemos que hacer nada. Y como decía nuestra hermana Alejandra, tampoco se trata de un libertinaje, sino que es confiar en la obra que el Señor hace en nuestras vidas y nada más que agradecerle. No podemos hacer nada, solamente el no hacer nada es parte de la gratitud que hacemos para el Señor. Porque si hacemos algo para agradecerlo, estamos ofendiendo, o algo para ganarnos esta posición que Él nos ha dado. Lo estamos ofendiendo y estamos faltando. Yo creo que el no hacer nada y solamente agradecer, eso es suficiente. Y que no se me olvide a mí, como decía, uno es un oidor olvidadizo que no va reteniendo, pero todos empezamos siendo niños, y a medida que vamos creciendo el Señor nos va alimentando y nos va proveyendo de las herramientas necesarias para poder avanzar en este camino que Él nos puso, que Él nos va a acompañar hasta que Él venga por su pueblo. Así es que nada, pues al Señor le agradezco toda su bondad y este amor tan grande que me recuerda cada día que yo no tengo que hacer nada, que no tuve que hacer nada para merecer este regalo tan grande, que es solamente por medio de la fe. Esas son mis gratitudes, mi pastor, hacia el Señor, y que para Él siempre sea toda la honra y toda la gloria, y de mí tenga misericordia. Amén, amén. Dios le bendiga, Anita, cariños, alegría verle. La séptima oportunidad para la hermana Flor. Oh, el regalón. ¿Está lista? ¿La escuchamos? Le escuchamos, hermana. Agradezco al Señor en esta mañana. Buenos días
a todo, a mi pastor, hermano Israel, a todos los hermanos, buenos días. Yo estoy muy contenta, agradecida del Señor, agradecida de poder escuchar su palabra, de poder estar en la escuela dominical, como decía de mi pastor, para aprender de su palabra y poderla poner por obra. Que el Señor me ayude. Yo anotaba varias cosas y le decía yo, se le han enseñado, pero el Señor lo recuerda las cosas. Me quedó claro con la esperanza, porque uno decía que la esperanza, pero uno sabe que está con Cristo, pero la esperanza es la certeza plena. Qué bonito eso de poder estar confiada en Cristo, de que con Él lo tenemos todo y somos todos en Cristo. Lo ha enseñado de muchas maneras el Señor, nos ha explicado harto de que nosotros no somos nada sin Cristo, pero siempre es bueno recordarlo y siempre hay algo para aprender nuevo. Dice, la fe que obra por el amor. Yo le agradezco al Señor en esta mañana, en esta oportunidad, bueno, siempre lo he dicho, pero que el Señor nos enseña, que mi pastor decía que era una clase más de teología, pero que el Señor nos enseña a nosotros, nos recuerda sus enseñanzas, porque nosotros siempre uno tiene fe, la fe, siempre de que uno entró al Evangelio, o sea, de que uno conoce a Cristo, uno sabe que es por la fe, la fe, la esperanza, porque uno tiene tantos testimonios que contar, como decía la hermana Alejandra, de la fe y confiando de que Cristo a uno nunca la deja, en diferentes formas, en diferentes ámbitos de la vida de uno. Y yo agradezco al Señor porque sabe que como el Señor nos ha ido enseñando, uno escucha palabras y uno dice, porque dice, yo escuchaba ayer uno que decía, yo te bendigo. ¿Cómo va a bendecir? Es Cristo el que bendice, no uno, ¿no es cierto? Entonces digo yo, mire cómo el Señor nos enseña a nosotros. El Señor no es uno el que bendice. Dice, Él lo va a hacer, Cristo lo va a hacer en su voluntad. Pues si es su voluntad del Señor, el Señor lo va a hacer, porque a veces no es lo que uno quiere, sino que es el propósito que Dios tiene con uno. Así que estoy muy contenta, agradecida del Señor, y como en esta semana también el Señor me permitió cumplir 12 años de mi nueva vida, yo le agradezco al Señor. Para la honra, para la gloria del Señor, llevo 12 años que el Señor me ha dado vida nueva, porque cumplí 12 años que me dieron 3 meses de vida, pero para la honra y la gloria del Señor llevo 12 años. Y para el Señor que vive, para Él sea la honra, sea la gloria, y para mí siempre sea su misericordia. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Flor. Amén, Señor. Amén. La octava oportunidad es para la hermana Nona. Ya que está con el loco, no puedo sacar el micrófono. Hola, ¿se escucha? ¿Me tocó otra vez, Israel? ¿Cómo está Israel? Bien. Qué bueno, mi pastor, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá. Le escuchamos. Le doy gracias al Señor primeramente. Bueno, creo que ya han dicho todas las oportunidades. Hermosa la enseñanza que nuevamente recibimos y no podía dejar de pensar, como decía la Anita, que somos oidores olvidadizos. Y me acuerdo cuando yo le digo a las chiquillas, te entra por un oído y te sale por el otro, así mismo soy yo. Y el Señor me tiene que estar recordando cada vez esta libertad en la cual hemos recibido de parte de Él, y nosotros somos tan porfiados que queremos ahí como retribuir, creyendo que vamos a recibir más por nuestras obras, o añadir, como decía usted, a la obra de Cristo
algo, sería anular, y como una vez, recuerdo que una vez usted lo dijo así tan claramente, sería escupirle en la cara a Cristo. Si nosotros quisiéramos añadir algo para tener la salvación, entonces que el Señor me ayude a mí primeramente a entender esta obra, a entender este sacrificio, entender que Cristo es suficiente, que, como decía mi hermana Anita, vivir agradecido es tan solo, y creo que lo mínimo que podemos hacer es vivir agradecido de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de sacarnos de las tinieblas a la luz, de traspasarnos de muerte a vida, de esta obra constante que Él sigue haciendo en nuestras vidas a diario. No podemos decir, oh, el Señor me bendice porque yo soy así, el Señor ha hecho esto en mi vida porque yo hice esto, o porque yo voy todos los días a la iglesia, o porque yo oro, porque yo ayuno, el Señor ha hecho esto por mí. No es así. Es tan solo la misericordia del Señor que se ha derramado, que nos ha mirado con misericordia. Y yo le decía delante a Jordani, me siento miserable, le decía, porque no tenemos nada que podamos decir, oh, yo soy buena, yo ayuno más que el de al lado, yo oro más que el de al lado, por eso el Señor me mira, por eso el Señor me eligió a mí, me escogió a mí, porque no, al contrario. Entonces, que el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas, pueda llenarnos de su amor. El día de ayer, no recuerdo si el día de ayer o antes de ayer, me acordé hay una alabanza del himnario que dice, mi vergüenza es que aunque lo amo tanto, aún no lo amo bastante bien. Y yo decía, Señor, porque a veces nos creemos superhéroes, no, el Señor para mí es todo, pero aún no lo amamos como debiéramos. Y que el Señor me ayude para que Él sea el centro de mi vida, sea el principal de mi vida. Él decía a Jordani delante, tú no eres el amor de mi vida, Cristo es el amor de mi vida, y así tiene que ser, Cristo siempre. Y tener esa convicción de que aunque todo se caiga, aunque todo se acabe, nuestra mirada, nuestro blanco siempre tiene que ser Cristo. Y eso, estoy agradecida del Señor por su enseñanza, que aún me sigue, ¿cómo decirlo? Llego con poca expectativa a veces y el Señor me da pero unas cachetadas con algo tan mínimo y algo que tenemos que tener tan presente, que es la libertad a la que Cristo nos llamó, y no volver a ser esclavos del pecado, sino vivir en esta libertad, amar a Cristo, disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros, disfrutar esta misericordia, amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y vivir para la gloria del Señor. Y eso, mi pastor Israel, el Señor les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Ya nos veremos, queda menos. El Señor nos fortalezca y besos y abrazos para todos. Amén, amén. Cariño, Nonita, muchos cariños, abrazos para su familia. Mi hermano, bueno, para terminar, como resumen final, como decía el verso 6, decía que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Que en palabras actuales podríamos decir, ni el esfuerzo moral, ni el fracaso moral cuentan, sino que lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Y ese amor debe ser a tal grado, a tal nivel, que estemos plenamente convencidos de que ni lo bueno ni lo malo nos va a separar de ese amor en el Señor. Mira, hay una frase que yo copié,
la tenía registrada para uno de mis estudios, y decía de esta manera, mire, se la voy a leer para que terminemos esta escuela dominical. Cuando un cristiano, hombre o mujer, experimenta un éxito en su vida, debiera decir, pero este éxito no aumenta el amor de Cristo para mí. De hecho, eso es solo por su amor y solo por su gracia y misericordia que esto sucedió y no al revés. Se lo explico. Si alguien cree que su amor por Dios aumenta porque alguna circunstancia de la vida ocurrió, eso quiere decir que esa circunstancia perfeccionó el amor que usted tenía con Dios. Y eso no debiera ser así. De igual modo, un hombre o una mujer que experimenta un sufrimiento debiera decir, si no hubiera fracasado de esta manera, esto no me habría a mí dado la oportunidad de amar más o amar menos al Señor. Porque las circunstancias no deben enseñarnos a nosotros a aumentar o disminuir el amor del Señor. Nosotros le amamos por lo que Él es, no por lo que Él hace. A ese grado de amor nos está enseñando su gracia, amar a Dios. Así que en lo bueno, gloria a Dios. En lo malo, gracias Señor. Todas las cosas terminarán ayudándonos para bien. Nosotros le amamos a Él y le amamos más allá de las circunstancias. Así que contentos, mis hermanos. Esa es la fe que obra por el amor, lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana. La próxima semana hablaremos de esa libertad en la cual Pablo pide, diciendo que estén firmes. Estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Hablaremos de esa libertad, a qué libertad se refiere la Biblia, qué es lo que Pablo les está tratando de decir y cuáles son los cuidados que, como decía nuestra hermana Alejandra, no tiene nada que ver con el legalismo, sino que con el cuidado que cada cristiano debe tener. Le invito a orar. Terminamos esta escuela dominical orando. Señor, muchas gracias por la bendición que tenemos de haber podido compartir, fraternizar con nuestros hermanos en un servicio tan afectivo como esta escuela dominical, por poder edificarnos unos a otros. Gracias, Señor, por esta mañana. Ruego, Señor, que esta bendición se extienda a mis hermanos, Dios mío, de Santiago, especialmente a la familia Escobar, quien nos ministrarán, Dios mío, el servicio en la tarde. Dales gracias, Señor. Provéele de todo lo suficiente para que puedan tener un servicio sin ninguna interrupción. Y sobre todo, que la gracia de Cristo esté sobre nuestro hermano Osvaldo, que nos predicará la palabra. Dale gracias a los chicos para que puedan, Dios mío, transmitir ese amor que ellos sienten por la alabanza y así poder terminar el día domingo bendecidos, contentos de haber podido presentar este día delante de ti. Muchas gracias. Gracias por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados en Facebook. Gracias, Señor, porque como iglesia nos hemos podido reunir. Tu bendición pedimos y también la recibimos a través de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Saludos, mis hermanos. Bueno, como dijo la hermana Sandra, Gabrielito está por allá solito, allá en Paine.
cariños a él también para Muchos allá. cariños para él si nos estás viendo. Besitos a Gabriel, a todos, muchos cariños mis hermanos, Señor les bendiga. Abrazos a todos, muchos Abrazo, cariños. saludo. Amén. Chao. Chao. Chao a todos. Chao, chao. 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 Chao, hermano Ricardo.